Ya lo tengo, Alfredo Serrano Mancilla. Anoche presentó el minuto 1, pero bien vale la pena que hoy nos recuerde toda esta gran encuesta nacional, primera gran encuesta nacional a nivel presencial, 2.000 casos en toda la Argentina. Alfredo, buen día, ¿cómo estamos? Hola, buen día Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, bien, todo muy bien. Bueno, con mucha repercusión de tu paso anoche por minuto 1. Y bueno, vamos a los números. Vamos a los números, sobre todo la parte de intención de voto, estando tan cerca de la fecha. Nosotros con la intención de voto, cuando hacemos todavía una no proyección, es decir, teniendo en cuenta la cantidad de gente que hay por definirse, tenemos con Sergio Massa primero, 46.7, y Javier Milei segundo con 45.3. Y el porcentaje de gente, de personas que todavía estarían sin definir, es un 8%. Eso implicaría que si lo proyectáramos a voto válido, aunque es difícil a veces proyectar con un 8%, pero haciendo un ejercicio de proyección a voto válido, a voto afirmativo, Sergio Massa estaría con 50.8 y Javier Milei con 49.2. Uh-huh. Y ahí también, esto es muy importante, también es importante cuando ustedes les preguntan quién cree que va a ser el próximo presidente de la Argentina. Esa es la pregunta para mí que da más pistas de cuál es el clima real de quién podría obtener la victoria. Y ahí es mucho más holgada la distancia a favor de Sergio Massa, que ya tendría 51.7, y Javier Milei 43. Es decir, ahí cuando le preguntas a la gente por quién crees que va a ser presidente, yo creo que hemos pasado por una primera semana después de las PASO, Gustavo, donde la gente daba casi por hecho a Sergio Massa por el buen resultado. Presidente. En cambio, se bajó un poco la euforia, se bajó las expectativas, probablemente se fueron ajustando un poco los números, pero me parece que en estos últimos días otra vez vuelve a aparecer Sergio Massa por delante, y la tendencia, que es lo más importante, claro, es en positivo, a ampliar progresivamente, lentamente, la brecha. Yo creo que las tendencias en unas encuestas de balotaje es lo más determinante, y creo que ahí es donde esta pregunta es muy importante en un balotaje cuando lo estudias en América Latina o en el mundo. El clima de expectativa, claro, te da una pista inequívoca de quién gana. Uh-huh. Bueno, y vamos a algunas de las preguntas que ustedes hacen. Me interesaron, por ejemplo, principal temor de un gobierno de Milei. ¿Cuál de estas opciones le genera más temor de un posible gobierno de Milei? ¿Qué le genera más miedo a la gente? Los recortes en su día a día, eso es lo importante. El recorte en la educación pública, en la salud pública, en las jubilaciones, en las asignaciones sociales. Casi el 40%, por redondear con los números, está diciendo que le tiene miedo a que le quiten sus cosas. Y yo, ayer te lo decía, te lo vuelvo a decir. La gente tiene derecho a tener miedo cuando te quitan algo. A mí, cuando me quitan algo, yo tengo miedo si me quitan algo que es un derecho en educación, en salud, en asignación social. Y lo siguiente es el grado de inestabilidad del candidato Javier Milei. Fíjate que esas dos grandes categorías explican casi 2/3 del temor que hay a Javier Milei. Me parece que eso es una variable también muy determinante a la hora de cómo se viene avecinando la segunda vuelta. Bueno, y preguntan concretamente, ¿quién le produce más miedo, Milei o Massa? ¿Y acá cómo sale? Esa pregunta es muy importante porque ahí te das cuenta que hoy en día está instalado, porque incluso parte de la derecha argentina está planteando el tema de la campaña del miedo también contra Sergio Massa. No, la ciudadanía en esto la tiene muy clara, y el mayor miedo lo produce Javier Milei. Un 49,4% le tiene más miedo a Milei, a Massa 44,3%. Pero te voy a dar un dato fundamental, Gustavo. Los votantes de Schiaretti, mayoritariamente, cuando digo mayoritariamente, hablamos del 75% de los votantes de Schiaretti, a quien le tienen más miedo es a Javier Milei. Uh-huh. Bueno, esperemos que se traslade al voto esto también, ¿no? En Córdoba sobre todo. Claro, yo creo que una cosa es lo que plantea Schiaretti, y otra cosa es lo que el votante de Schiaretti quiere. Yo creo que a veces hay que disociarlo, y es interesante entre los indefinidos, ese 8% que va a definir la partida. El miedo a Javier Milei es del 90%. O sea, la imagen negativa de Javier Milei está por encima del 90% en este grupo de indecisos. Ah, eso es un dato importante.
Ujú. Es un dato muy importante, sí. También ustedes le preguntan a la sociedad cuando van a hacer la encuesta, ¿quién es más cercano a la gente común, no? Sí, y también otra vez, por eso es un poco los números de intención de voto siempre se sostienen sobre este tipo de preguntas. La gente, ¿quién crees que es más cercano a la gente común? Otra vez Sergio Massa, por una diferencia de 12 puntos, es mayoritariamente no considerado como alguien mucho más cercano a la gente. En este caso, Javier Milei, su nivel de cercanía a la gente es muy bajo, 35,9, dicho de otro modo, su núcleo más duro. Es decir, no sale de su núcleo duro en cuanto a cercanía con la gente, y también es que es normal. Cuando él te comenta las cosas que te comenta en cada entrevista, es difícil que eso lo escuchemos en la tienda del barrio. Claro. Bueno, y ahí hay otro punto cuando ustedes analizan que también le preguntan sobre los humores respecto a los distintos sectores de la sociedad. Hoy, atención con este dato también, porque la gente descree de los grandes medios de comunicación. La gente descree, esto es muy importante, no comen vidrio, discúlpenme la expresión, no son boludos ni boludas. Esto para las tapas de Clarín y La Nación, ¿no? Descree, y en un alto porcentaje, y es muy buena. A mí me gustó mucho anoche cuando preguntan a continuación, le voy a leer pares de frases para que por favor me diga con cuál de ellas está más de acuerdo. El dólar blue aumenta porque hay un grupo de especuladores que lo manipulan cuando hay elecciones. Y esta se lleva la gran porción afirmativa, que está de acuerdo a la sociedad, ¿no? Sí, el 52,3 cree que es pura especulación cuando hay periodo electoral. Y en cambio solo el 40 cree que es la frase de Milei de los mercados, o la frase de Clarín, o la frase de La Nación. Claro, bueno. Es muy importante esto, porque la sociedad va ya aumentando en conciencia, ¿no? Tiene mucha conciencia, Gustavo, y además te diría algo que a veces creer que lo que pasa en la tapa de Clarín o en la tapa de La Nación no es lo que ocurre, insisto, en la esquina de cada barrio. No tiene nada que ver, de hecho, si no hubiera sido así, no se explica el resultado electoral del 2019, no se explica el resultado electoral de la primera vuelta de Sergio Massa, no se explica la victoria de Gustavo Petro en Colombia, y así podríamos seguir y seguir y seguir. Y después, bueno, para terminar, hay muchas más, pero esto es muy interesante, en este momento en que se necesita realmente reconstruir diálogo, ustedes le preguntan quién tiene más capacidad de diálogo y negociación. Sí, y ahí otra vez aparece Sergio Massa con una diferencia de más de 17 puntos. Sergio Massa cree que es el más dialoguista de verdad, el que tiene más capacidad de negociar, de acordar, 53%. Javier Milei, otra vez con su núcleo duro, el 36,6%. O sea, cuando vas contrastando todas estas categorías, es donde uno percibe que más allá de lo ajustado que todavía está la intención de voto, lo probable, siempre hablando de probabilidades, es que la victoria se pueda decantar por el candidato Unión por la Patria. Bueno, felicitaciones, gran encuesta, realmente sirve para ilustrarnos en varios temas más allá de la intención de voto y saber, ¿no?, que por suerte hay una sociedad que empieza racionalmente a hacer catarsis y a pensar seriamente en la responsabilidad que es votar, y sobre todo con esta elección crucial, Así que muchas gracias, Alfredo. No sé si te quedó algo que querías destacar. No. Bueno, recordar que mañana tenemos el programa de obvio. Y que mañana vamos a hacerle también un ratito para ir desmenuzando muchas partes de la encuesta argentina, que creo que eso, cuando empiezas a mirarla con detalle, está interesante. Bueno, muy bien. A cuidar la voz para mañana, que tenés. Sí, estamos bajo mínimos. Bueno, estamos bajo mínimos. A cuidar. Abrazo enorme. Un fuerte abrazo. Gracias. Chao, Alfredo Serrano Mancilla, importante la encuesta, importante. Mañana a las 12, la pizarra